La semana pasada he estado hablando sobre la maldad del corazón. Este tema es muy interesante, no solo interesante, necesario tocarlo en la iglesia. Porque, pues de repente no sé, pareciera como que nuestra vida es tan perfecta, no nos falta nada, pero sin embargo, una de las cosas que la Biblia nos llama a tener cuidado es precisamente en nuestro corazón. Se ha dicho que cuando una persona viene a Cristo es lavada y purificada, y es cierto, hay escrituras que hablan de eso. Pero lo que no se dice es que el camino del cristiano en lo que se llama santificación es un proceso en donde hay una pelea, hay una lucha. Todos los días. Miren, yo les decía, hay 3 enemigos con los que luchamos todo creyente todos los días. No hay un día que no luchemos contra ellos. El primero de ellos es contra ti mismo, contra tu carne. El segundo de ellos es contra el mundo. Hay un mundo hostil, sí. Hay un mundo que nos quiere seducir, sí. Hay un mundo que anhela que participemos como ellos, sí. Hay un mundo que quiere que pensemos igual que ellos, sí. Sí, claro. Y finalmente hay un diablo que no descansa, que no para, que no frena. Constantemente está viendo qué es aquellas cosas que nosotros permitimos que haya en nuestro corazón, aquellas concupiscencias que llama Santiago. ¿Para qué? Pues para darle lugar a que Él haga de las suyas. Esto es algo que todos los verdaderos creyentes luchamos. Todos, los verdaderos creyentes. Los que son, en verdad, hijos de Dios. No hay un hijo de Dios que no luche con estas 3. Vamos a ver, por favor, en Lucas, en el capítulo 21, en el verso 34, el Señor Jesús, en el contexto, está hablándole a sus discípulos, y escuchen ustedes lo que les dice. Esto es un diálogo que Jesús tiene con sus discípulos y es una advertencia. Lucas 21:34, miren también por ustedes mismos. ¿Por quién? ¿Por quién dijo que miraran? En la Biblia nunca se dice, jamás dice Jesús, miren ustedes por las autoridades, ¿verdad? Mira por tu vecino. No, nunca. Cuando el Señor nos advierte, en primer lugar, dice, miren por ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por ti, Pedro? ¿Por ti, Juan? O sea, Juan, no veas a Pedro. Pedro, no veas a Mateo. Más bien, Pedro, mírate a ti mismo. Mateo, ve a Mateo, a ti mismo. Ahora dice, ¿qué tienen que ver por ustedes mismos? Ahí lo dice. Que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre ustedes aquel día. Esa es una clara advertencia, que si el Señor se las dijo a ellos, pues definitivamente que nos la está dando a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor les está diciendo? Ahora, si el Señor está diciendo, si el Señor está dando una advertencia, diciendo, mira por ti, que tu corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que es posible que nuestro corazón se cargue de glotonería, de embriaguez y de afán? Claro que sí. Entonces no es de que yo vengo a Cristo y ya la libré, ya llegué a la meta, y de aquí en adelante lo único que me queda es esperar a que Cristo venga por mí, porque mi vida ya está hecha. No, nunca, jamás. El Señor está dando una clara advertencia a sus discípulos y nos la da a nosotros. ¿Qué está diciendo? Ojo, cuidado. ¿Por qué? Porque tu corazón se te puede cargar de la glotonería, de la embriaguez, de los afanes de esta vida. ¿Y qué va a pasar? Que de repente venga sobre ti aquel día y ¿qué pasó? Ni cuenta te vas a dar. ¿O no? ¿Cierto o no? Ahora, yo les decía que una de las cartas
que el apóstol Pablo escribe, que es más, que dirige, es una de las más largas. La dirige precisamente a un tipo de cristiano que también estaba muy engañado. Eran el tipo de cristiano del que estoy hablando ahorita, que pensaban que porque en la iglesia cantaban y hablaban en lenguas y danzaban o gritaban, o porque incluso tenían algunos dones espirituales, creían ellos que estaban muy bien. Pero qué engaño tan grande. Vamos a Corintios, 1 Corintios 3, empezando del verso 1, Pablo les dice: de manera, hermanos, que yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como unos niños en Cristo, porque les di a beber leche y no carne, vianda, dicen algunos, porque aún no eran capaces, ni son todavía capaces, porque aún son carnales. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Pablo? Mira, entre ustedes todavía hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Pregunta Pablo, ¿no son carnales y andan como hombres? Ahora, tal vez alguno dirá, pero estos no eran creyentes, estos no eran cristianos, ¿no? Sí, en el capítulo 1 del mismo 1 de Corintios, verso 1 y 2, Pablo comienza su epístola, y escuchen ustedes cómo empieza su epístola. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y escucha cómo les nombra: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos, eso nos involucra a nosotros, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Luego dice en el verso número 5, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que no les falta nada, ningún don, sino que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los va a confirmar hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedía? Pablo les llama santificados, llamados a ser santos. Dice, nada les falta, en toda palabra, en toda ciencia, todo conocimiento. Es más, dice, ustedes ya están esperando a que Cristo venga. Pero entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba? A ver, díganme, ¿qué pasaba? ¿Qué creen que pasaba con esta iglesia de Corinto? Si ustedes se dan cuenta, nunca se dirige a ellos como gente del mundo. Dice, a la iglesia de Corinto, a los santificados, llamados a ser santos, junto con todos los que invocan, ¿verdad? En cualquier lugar. Ellos pensaban que por el hecho de que ya eran creyentes, pues ya todo estaba terminado, consumado, hecho, listo, y no crecían, no querían crecer, no querían. Pablo les dice, yo tengo que hablarles pues, como si fueran unos niños. ¿Por qué? Porque no me entienden. ¿Sí? ¿Verdad? Ahora, aquí el punto es, la lección, como yo siempre lo he dicho, es, ¿qué es lo que me está enseñando a mí? No tanto el espantarme y el decir, ay, qué va, qué bruto, estos corintios. No. A ver, ¿qué aprendo yo de ahí? Tenemos que tomar esto como un ejemplo para nosotros y decir, oye, ¿cómo es posible que esta iglesia de Corintio, que tenía, pues, dice Pablo, todos los dones, toda ciencia, toda palabra, todo conocimiento, pero eran unos niños, no crecían,
no había en ellos un desarrollo natural y normal de una persona que ya tenía que dar frutos en su vida. Eso tenemos que verlo. ¿Saben por qué? Porque, o tal vez estamos cayendo en el mismo error. ¿Por qué? Yo tengo que tener un desarrollo y un crecimiento, sí, personal, pero tengo que irlo viendo en mi vida. No han desarrollado todavía su conocimiento, sus instintos, todos sus sentidos espirituales no están desarrollados. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versos del 18 en adelante, lo voy a leer, porque aquí hay un claro ejemplo de esto que están hablando. Y también es un claro ejemplo de que debemos de tener cuidado. Esa escritura de Hebreos 3, donde dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, ¿es posible endurecer el corazón? Claro. ¿Es posible que mi corazón se llene de glotonería? Claro. ¿Es posible que yo sea una persona que pasan los años y no digiero las cosas? Claro que sí, claro que sí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No vivamos nuestra vida creyendo que porque ya un día venimos a Cristo, o porque tal vez tú puedes decir, no, es que yo sé que sí soy nacido de nuevo, hermano. Sé, lo tengo, el Espíritu me da testimonio. Bueno, qué bueno, pero ese no es el fin. Ese es el principio de un largo camino hacia algo que se llama santificación. La santificación no es algo que se da en un momento. Sí, se da en el momento en el que Cristo viene a tu vida, te santifica, pero de ahí en adelante es un camino que se va llevando. No es una obra mágica donde dices, ya, yo estoy santo y ya lo logré, soy súper cristiano, a mí las balas del pecado me hacen los mandados. No. La Biblia es muy clara, enfática y dice, cuidado. Miren, Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, todo aquello que no es de Dios, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿Por qué? Pues porque Dios se lo manifestó al hombre. ¿Cómo? Por las cosas invisibles de Él. Su eterno poder, su deidad, o sea, todo lo que es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, o sea, todo lo que es Dios, su poder, su deidad, se hace visible a través de las cosas creadas. Lo que vemos nos dan testimonio de su poder, de su deidad, de Dios mismo. De modo que no tienen excusa. Luego fíjense, este es el punto crítico, verso número 21. Pues dice, habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron después de haberle conocido? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces dice, profesando ser sabios, ¿es posible que alguien que haya conocido a Dios se torne soberbio, malagradecido, que se centre y se envanezca en sus razonamientos, que su corazón se entenebrezca y diga yo sé y soy sabio, se haga un necio? Sí, aquí está el ejemplo. A ver, ¿qué sucedió como consecuencia de que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no fueron agradecidos, sino que se envanecieron, pensaron y se dejaron guiar por un corazón necio y entenebrecido, pensando que eran más sabios que Dios y llegando a la necedad? ¿Qué es lo que Dios como consecuencia de esto hace con la gente así? Dice, mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras.
Yo no voy a estar lidiando con gente necia, yo no voy a estar siendo aquí, mi misericordia se extiende hasta los cielos, sí, pero también soy justo y santo. No voy a estar ahí esperando a ver cuándo quiere Él darme un lugar en su vida o reconocerme. Claro que no. Dice, Él los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Y luego dice ahí, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué? Sus propios cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Romanos capítulo 8, verso 27, por favor acompáñenme. ¿Quién es el que escudriña los corazones? ¿Quién escudriña? Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Escudriñar qué es? Buscar a fondo, investigar, ¿verdad? Es el que investiga, es el que escruta, ¿verdad? El que inquiere, el que rebusca, el que averigua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Él es el que los escudriña, Él es el que ve qué es lo que hay en él. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué está diciendo? ¿Que el corazón puede codiciar? Sí. Y que esta palabra codiciar es una palabra que implica o que significa querer tener algo que no es tuyo. Y se puede aplicar a todas las cosas. Por ejemplo, yo veo que mi vecino tiene un carro mejor que el mío y yo lo codicio. Yo digo, yo quiero tener uno como él. Eso es codiciar. Alguien que ve a una mujer y desea tener, dice, ay, está deseando algo que no es de él o de ella. En cualquiera de los dos casos. Dice, ya adulteró en su corazón. Entonces, ¿el corazón puede codiciar? Claro que sí. Gálatas 5:17, que está diciendo entonces que nuestra naturaleza carnal está en contra, se opone de las cosas del Espíritu, ¿o no? Y el Espíritu está en contra de nuestra naturaleza carnal. Dice, el deseo de nuestra naturaleza carnal, el deseo de nuestra naturaleza carnal. Entonces, si no entendemos esto, si no entendemos que tenemos una naturaleza carnal que desea, apetece, busca, nos vamos a vivir engañados. Ahora, yo les decía la semana pasada, entonces, ¿qué es exactamente lo que yo tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de vivir mi vida cristiana? Bueno, muy fácil. Digo fácil porque la palabra no lo dice, porque es fácil. Tenemos que empezar por el principio. Todo tiene que ser un principio, todo. Entonces, si yo no comienzo por el principio, ¿cuál será el principio? ¿Cómo empiezo? Porque primero tengo que entender que no es cierto que estoy en una batalla ganada. Lo primero es eso, no es cierto, no. ¿Es cierto que tengo las arras del Espíritu? Sí. ¿Es cierto que tengo al Espíritu Santo para vencer? Sí. Pero de eso que yo diga, ya gané, no. Hay una naturaleza, ¿verdad? Dice en la versión de Palabra de Dios, una naturaleza humana, carnal, que quiere, anhela, desea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar debo de admitir, ¿verdad? Debo de admitir, en primer lugar, eso. Señor, soy una persona que si tú no estás en mi vida, si tú no estás gobernando y crucificando mi carne, no puedo vivir cada día, no puedo. Si tú sales a la guerra que hay allá afuera, en el mundo, va a ser alguien fácil. ¿Por qué? Porque allá afuera, los dije, número uno, eres tu peor enemigo, tu carne. Número 2, hay un mundo queriéndote comer. Y número 3, hay un diablo esperando en qué momento fallas para poder venir y darte más. En el Salmo 51, quiero que veamos, Salmo 51, este salmo es el Salmo de David del arrepentimiento.
¿Se acuerdan que les dije que muchas veces podamos las hojas del árbol, pero nunca vamos a la raíz? Si no vamos al meollo, si no vamos abajo a la raíz, ahí abajo, y la arrancamos de fondo, aunque quede una cicatriz y un agujero grande, va a volver a crecer. Vuelve a florecer el árbol, echa sus raíces y sus tallos y sus hojas, y otra vez volvemos a ver ese árbol frondoso. Pero miren ustedes en el Salmo 51, verso 12, ¿qué es la oración que hace David? ¿Cuál es su petición? En el verso 12 del Salmo 51, que ya lo hemos leído, ¿se acuerdan que lo leímos la semana pasada, la antepasada también? ¿Qué es lo que le pide a Dios? Le dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, y que un espíritu noble me sustente. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, volver otra vez, o para decirlo de una manera más clara, bueno, déjenme decirles la definición de esta palabra, vuélveme, en el hebreo es shuv, y esta palabra, el significado básico del verbo es volver al punto de partida, regresar por un camino que ya transité. ¿Han oído ustedes de gente que dice, ay, es que perdí mi primer amor? Es que ya no amo a Dios igual que antes. Bueno, esto no se da de la noche a la mañana, ¿eh? No se da así como si fuera un supermercado que vas y lo compras. O como un champú que te lo pones en la cabeza una crema, ¿no? Que te lo untas. No. David sabía que regresar otra vez al estado donde debería era un proceso que solamente Dios podía hacerlo. Y una vez que lo regresara a ese estado de donde había caído, había un elemento muy importante, y lo dice ahí, que un espíritu noble me sustente. ¿Qué está diciendo cuando dice que un espíritu noble me sustente? Fíjense que la palabra sustente en el hebreo es samak, y significa apuntalar. ¿Saben lo que es apuntalar? ¿Verdad? Poner estos polines de madera para que no se caiga. Van a hacer el colado, que no se te venga, ¿verdad? Sostener, apoyar o agarrarte de. O sea, está diciendo que un espíritu noble, cuando dice de un espíritu noble, ¿a qué se refiere? ¿Qué está diciendo? Vuélveme el gozo. O sea, vuélveme es volver a regresar al punto de partida donde estuve. Un camino ya transitado. Y que haya un espíritu noble, humilde, sencillo, moldeable, que aprende, que recibe. Que ese espíritu, un espíritu así, me sustente. ¿No leímos hace rato en Romanos que el problema con la gente que había conocido a Dios es que se hicieron soberbios? Esto es todo lo contrario a ser noble. Una persona soberbia que piensa que lo sabe todo, que no necesita nada, no, es una persona que no es noble. Lo que le está diciendo David es, Señor, pero no solamente regrésame ahí, sino dame un espíritu mío que esté así, que se mantenga. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5, ¿qué era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a esta iglesia? Haz tus primeras obras. Número 1, ¿verdad? Yo reconozco, admito, Señor, vuélveme el gozo. O sea, tráeme otra vez ese gozo. Pero no solamente me traigas el gozo, sino que hay un espíritu noble que me sustente, que sea capaz de llevarme, que pueda amarte como te amaba yo. ¿No? Dice, arrepiéntete, ve de dónde has caído y haz las primeras obras. ¿Sí? Ese es el primero. Una de las cosas que le dice esta iglesia, ¿verdad? A Éfeso, dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque has dejado tu primer amor. ¿Cuál será ese primer amor?
primer amor. ¿A qué se refería Jesús con el primer amor? ¿Quién será el primer amor? Apocalipsis usa una palabra muy interesante en el griego cuando dice tu primer. Esa palabra tu primer, cuando dice primer amor, habla de el primero o que está antes o encima de todo los demás. Entonces, ¿qué está diciéndole en esencia? En esencia, ¿qué le está diciendo a esta iglesia? En Deuteronomio 6, vamos a buscarlo, por favor, versos del 3 al 6, ¿qué es lo que Dios le manda al pueblo de Israel que debe de hacer? Ese es el gran primer mandamiento, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué era lo que Dios le demanda a Israel? Amarlo a Él. Primeramente me vas a amar a mí, de todo tu corazón. Ahora, esto que dijo Dios no era algo nuevo. Lucas 14 del 25 y 26, por favor. Ahora, ¿qué no es exactamente lo mismo que el Señor Jesús está diciendo? Lo mismo que está diciéndole Dios a Israel, es lo mismo que Jesús le dijo al pueblo. Lo mismo, no hay. Es en esencia lo mismo. Que tu amor por Él debe estar por encima de todo lo demás. Lo deja muy en claro al hablar de padre, madre, esposa, hijos, hermanos. Dice, aún tu propia vida. En Marcos 12:28, acompáñenme por favor, escuchemos lo que un hombre, un escriba, viene y le pregunta, habla con el Señor. Fíjense, viene un escriba que escucha que están disputando y se da cuenta que respondió bien el maestro. Entonces viene y le dice, ¿cuál es el mandamiento, el primero, el más grande mandamiento de todos? Que este escriba le pregunta a Jesús, Jesús le responde, y lo que el escriba le vuelve a responder es increíble. Dice, maestro, en el 32, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y las fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y escucha lo que... Mira, te voy a decir una cosa, Díganme, ¿cuánta gente realmente sorprendió a Jesús? Que Jesús se sorprendió y dijera, ay. ¿Verdad que Jesús no era una persona fácil de que la sorprendieran? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, Él veía el corazón. Y sin embargo dice que Jesús, viendo que había respondido tan sabiamente, le dijo, mira, no estás lejos del reino, ¿verdad? O sea, estás a un paso de entender el reino. ¿Qué te falta? Pues un brinquito. Como escriba, él sabía que los holocaustos y sacrificios de nada servían si no amabas a Dios con toda tu alma y a tu prójimo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque otra vez, entendamos que lo que Dios desea en nuestra vida es que lo pongamos a Él en primer lugar. Él debe ser el centro de nuestra vida. Cuando nosotros entendemos, por eso estoy tratando de hablar desde David. David dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, ¿a qué se refiere con vuélveme el gozo? Pues se está refiriendo a, ¿qué? A lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Has perdido tu primer amor. Regresa otra vez, vuelve otra vez al estado donde te encontrabas. ¿Cuál es el primer amor? Amarlo a Él sobre todas las cosas. La iglesia de Éfeso era una iglesia que era paciente, tenía sana doctrina, ya prediqué yo de ella, ¿no? Tenía todas las características de una iglesia reformada, digamos, ¿no? Sin embargo, había algo que no tenía, su primer amor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le dice Jesús al escriba, no estás lejos del reino? Porque ya lo entendiste, ahora ¿qué te falta? Pues el que un escriba o un judío pudiera entender esto, era prácticamente darse cuenta que tanto sacrificios y holocaustos eran un medio, pero no eran el fin. Es como la gente en la iglesia. La gente en la iglesia, muchos entienden y dicen, vamos, no se trata de decir Jesús ven a mi vida, se trata de entregarle mi vida por completo y verdaderamente vivir para Él. Yo le diría, no estás lejos del reino, cuate. ¿Qué te falta? Hazlo.
llévalo a la práctica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si lo llevas a la práctica, automáticamente me vas a conocer a mí. Jesús dijo, el que es de Dios sabrá si la doctrina que yo hablo es de Él o es de los hombres. ¿Sí me explico? Es una consecuencia. Y no estaba lejos del reino, no estaba. Aquí en el Salmo 51, en el verso 16 y 17, aunque me voy a adelantar un poquito al segundo punto que tengo, ¿qué había entendido el escriba? Que no eran holocaustos, sacrificios, ¿verdad? No era eso. David lo entendía. Dice, yo los daría. Oye, en un momento dado él podía mandar millares de cabezas de animales, pues, para un sacrificio, ¿no? ¿Qué lo detenía? Él era el rey. Tenía establos que eran de él. O sea, ganado que había gente que le administraba. Dice la Biblia que David tenía gente que le administraba su ganado en el campo. O sea, pues, ¿cuántos quieres, no? ¿De qué color? Sin embargo, dice que él entendía que no era así. Por eso Jesús le dijo, no estás lejos del reino. Bien, ese es el primero. Reconocer, admitir. Número 2, no confiar en nuestro corazón. No confíes en tu corazón. Deja que sea Dios el que te escudriñe, el que te juzgue, el que te pueda decir, mira, esto es lo que eres tú. Dice Jeremías 17, verso 9 y 10. Jeremías 17, verso 9 y 10. Lo he estado hablando, de hecho ese es el tema de estas predicaciones. El corazón es engañoso, es perverso, pero dice en el verso 10, yo, Jehová, dice yo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, dice yo soy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiar en Dios, no confiar en mí, en lo que yo creo, en lo que yo me imagino, en lo que hay. Sí, yo me considero un buen hijo de Dios. ¿De veras? ¿Y Dios qué dice de ti? No sé ustedes, pero yo, créanme, todos los días le digo, Señor, escudriñame, porque yo ante mis propios ojos me siento que soy el mejor del mundo. ¿Qué dice el Salmo 26, 1 y 2? ¿Qué decía David? El mismo salmista habló de esto. Por eso David era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Qué está diciendo? Dice, júzgame, oh Jehová. ¿Por qué? Dice, porque mira, yo he andado en mi integridad. Pero ¿te fijas que él no confía en su integridad? Él pudo haber dicho, no, yo soy íntegro. Mira, todos los días ofrezco holocaustos, sacrificios, voy al tabernáculo, cumplo con mis diezmos. Le dije, no. O sea, yo en mi integridad he andado, Pero ¿sabes qué, Señor? Júzgame. Verso número 2, escudriñame. Y yo les dije una vez que esta palabra escudriñame tiene que ver, o más bien se refiere a los metales. Esta palabra se aplica a los metales. Cuando tú metes el metal, el oro, la plata, para ver que salga toda la porosidad, todas las impurezas, ¿verdad? Cuando la meten al oro a temperaturas muy altas, para que salga todo lo que no sirve. Esa es la palabra, escudriñar, juzgar, ¿verdad? Júzgame, Señor. ¿Por qué? Porque yo sé. Segunda de Tesalonicenses 3 al 5. Fiel es el Señor, que ¿qué va a hacer? Nos va a afirmar y nos va a guardar del mal. ¿Quién? El Señor. Y luego dice en el 5, y el Señor encamine sus corazones. ¿Quién? El Señor, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice, el Señor encamine tu corazón, Él sea el que lleve tu corazón hacia su amor, hacia su paciencia. ¿Por qué? Porque en tus fuerzas no puedes provocar esto. Tiene que ser Dios el que haga esta obra en nuestras vidas. Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. Inclínalo. Salmo 119:36.
Inclina, Señor, inclina mi corazón, ayúdame, muévelo, encamínalo, límpialo, júzgalo, escudriñalo. Proverbios 4:20, es una función doble, la que hace el Señor y la que nosotros tenemos que hacer también. ¿Qué dice Proverbios? Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 5:1, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. El problema es que nuestra naturaleza carnal tiende a buscar lo suyo, es egoísta, no ve sus propios errores. Pero David decía, júzgame, escudriñame. Lo leímos ya desde el principio en Romanos, no lo voy a leer, 7, cuando Pablo dice, yo soy un carnal vendido al pecado porque hago lo que no quiero y lo que no quiero hacer, eso hago. Número 3, debemos de tener una actitud humilde, como decía David, un espíritu noble me sustente. Número 3, tener una actitud humilde que cada día reconoce, que camina en humildad. Dice 1 de Juan 1:8 al 10. Ahí búsquenlo por favor, 1 de Juan 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hace un momento leí el Salmo 51, 16 y 17, que dice, no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? El espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humilde, un corazón que cada día reconoce, ¿verdad? Señor, mira, te necesito. La Biblia dice que Dios habita con el humilde, con aquel que reconoce, que camina en humildad. Pero sin embargo, muchas de las veces nuestra naturaleza nos hace creer o nos hace ver que las cosas no son así. Isaías 57:15 dice, así dijo el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero no nada más ahí. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón ¿de quién? De los quebrantados. ¿Te das cuenta? Dios se identifica, y de hecho la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque son como Él. Entonces, ¿qué debemos de mantener? Una actitud humilde, una actitud que admite. En el Salmo 138:6 dice, Él es excelso y atiende al humilde. Y al altivo, de lejos, mira de lejos. Luego, Isaías 66:2 dice, por mí fueron hechas todas estas cosas. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dios se asocia con el humilde. En el Salmo 25:9, les voy a dar algunas escrituras que hablan de esto. En el Salmo 147:6, digo para los que anotan, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. En Romanos 12:16, el apóstol Pablo también dice, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Santiago 4:6, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 4:10 de Santiago, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El punto número 4, la palabra. El primero fue el reconocer, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El segundo,
¿Cuál fue? No confiar en el corazón. El tercero, tener una actitud humilde. El cuarto, la palabra de Dios. Hebreos 4:12. ¿Qué efecto tiene la palabra? No nada más es viva y eficaz. Y dice que discierne, ¿verdad? O sea, la palabra ve y dice, nada, no vengas con cuentitos. No, yo sé tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Cuántas veces no hemos leído la palabra y la palabra nos ha confrontado? Dicho, no, mira, ay, sí es cierto, chíspale, ay, híjole. ¿O no? Claro, porque ese es el efecto que hace la palabra. En el Salmo 119, verso 97, es David hablando y dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Luego, Salmo 19, versos del 7 al 14. Fíjate, ahí habla de la ley del Señor. Y cuando habla de la ley no habla de la ley ceremonial, está hablando de toda su palabra. Es perfecta. ¿Qué hace la palabra? ¿Qué dice el verso 7? ¿Qué es lo que hace la palabra? Convierte el alma. Y luego dice, y sus testimonios hacen sabio al sencillo. Y luego dice que sus mandamientos son rectos. Sus preceptos son puros, que alumbran los ojos. Su temor es limpio, que permanece para siempre. Luego fíjense, en el verso 11 dice, tu siervo es además que amonestado con ellos, y en guardarlos hay gran galardón. Luego, aquí entra el punto medular. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿No era lo que les decía? ¿Quién? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Colosenses 3, 16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Así que aquí tenemos pues lo que tenemos que hacer. Cada día reconocer, admitir, caminar con Dios, nunca confiar en nuestro corazón, sino más bien en el que escudriña el corazón. La palabra es la que nos guía, nos redarguye, nos enseña. No confiemos en algo más. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Señor, te pedimos que nos ayudes. Somos tan prontos para olvidar, pero te pido, Padre, que tu palabra pueda quedar como una semilla en el corazón y que tu Espíritu Santo nos recuerde todas estas cosas, para que, Señor, cuando, Señor, salgamos o cuando vayamos, Señor, a trabajar o en nuestra vida diaria, nunca se nos olvide cada uno de estos puntos que hemos tratado. Vuelve, Señor, el gozo, regrésanos a ese lugar, a aquellos que necesitan regresar. Pero también, Señor, ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, ni en el corazón. Permítenos tener una actitud humilde, corazón humilde cada día, que reconoce sus errores, que te permite que tú lo escudriñes y lo juzgues.
y que nos aferremos a la palabra, ya que la palabra tiene el efecto poderoso de moldearnos, de cambiarnos, de transformarnos, de enderezar aquello que está torcido en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, que nos ayuda a mantenernos en el camino. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.